Muy buenos días. Buenos días, profe. Profesor, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor. Señor profe, buenos días. Sí, cómo no. ¿Me escuchan? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, profesor, se le escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo están? Bien, profesor. Bueno, Muy bien, profesor, muchas gracias. Bien, profe. Gracias, profe. bueno, muchas gracias. Qué rico escucharlos. Qué rico verlos. Buenos días, profe, Buenos compañeros. días. ¿Cómo está? ¿Qué cuentan de nuevo? ¿Cómo les fue esta semana? Bien, profe, bien, bien. Hola, profe, buenos días. Bueno, buenos días. ¿Cómo amanecen? Buenos días, Con mucho profesor. frío. ¿Está muy frío allá? Amaneció lloviendo por acá, profe. Está haciendo el día frío, frío. Ah, ya. ¿Cómo le fue en la clase anterior? Bien, profe, gracias a Dios. Bien, profe, Bien. gracias. Facial. Hola, profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y migrar con su familia? Hola chicos, bienvenidos de nuevo a esta sesión. Bueno, les voy a compartir un video. ¿Listo? ¿Ya están todos? ¿Ya están todos? Faltan como 2 personas porque en la clase de química tuvimos 27 personas. Bueno, entonces vamos a... ¿Ya ven están compartiendo? ¿Sí miran? Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de la edad. Vamos a ver la Edad Media, pero específicamente en el origen del castellano. Entonces, les voy a compartir aquí un video para que lo miren con este computador. Yo creo que lo pueden escuchar. Me dicen a ver cómo lo escuchan. Y, ¿listo? Entonces, recordemos que la Edad Media se inicia ¿cuándo? ¿Cuándo se inicia la Edad Media? ¿Antes de Cristo? Antes de Cristo, sí. Perdón, la Edad Media no se inicia antes de Cristo. Esa es la En la caída del Imperio Romano, con la caída del Imperio Romano, ¿de dónde? de Occidente. De Occidente. Cae el Imperio Romano de Occidente a manos de los bárbaros reyes de los hunos. Se inicia la Edad Media
desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV. 15. Hasta el siglo XV después de Cristo, y cae el Imperio Romano de Oriente. Con eso termina la Edad Media. La Edad Media se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo, profecía dicha por Jesús. ¿Recuerdan? No pasarán más de 2 generaciones cuando este imperio caiga, lo dijo en Jerusalén, y así pasó, cayó el Imperio Romano de Occidente, los romanos huyen a Oriente a conformar el Imperio Romano de Oriente, en lo que hoy en día se conoce como Turquía, antiguamente Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Entonces, a partir de ahí, se inicia el Imperio Romano de Oriente y termina en el siglo XV con la caída del Imperio Romano de Oriente a mano de los turcos. Entonces, ya les voy a compartir. Ya les voy a compartir. Entonces, colocados en contexto de que es en la Edad Media, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. No, señor. Entonces, el castellano se origina en la Edad Media, aproximadamente en el siglo X u XI. Entonces, vamos a ver el video. En el bloque de léxico, como veis por el título, vamos a dar el origen y la historia de la lengua castellana. Es decir, ¿Lo escuchan? Sí, profe. Yo, señor. Sí, señor. Señor, profesor, pero ese video puede Eh, ser un resumen. ¿Alguien tiene abierto un micrófono? Listo, entonces me dicen si lo escuchan bien, por favor. cómo se forma el castellano y cómo evoluciona en su contacto con otras lenguas a lo largo de toda una serie de etapas históricas que Se marcaron su escucha desarrollo. perfecto. Hemos querido hacer este vídeo porque no podemos empezar a hablar de voces patrimoniales, de cultismos, semicultismos o préstamos léxicos sin antes tener un contexto marco para saber cómo se formó este castellano y de dónde procede. Bien, así que vamos a empezar. Como sabéis, el castellano es una de las 10 lenguas romances, como vais a ver en la imagen que saldrá, y por tanto es una lengua que en su mayoría genética, es un 70 o un 81% derivada del latín. Por tanto, Profe, no se le la escucha. mayoría de sus palabras van a ser derivadas del latín. ¿Me decía algo? ¿Me decían algo? No, señor, es que por ahí una compañera dijo que no escuchaba. Alba Lucía, Alba Lucía, Sí, señor, ese video Alba Lucía, escríbame porque su computadora o su teléfono está generando, lo que pasa es que usted está cerca a su celular, tiene que alejar el celular. Profe, una pregunta. Con respecto al video que nos está colocando en este momento, sobre eso usted nos dejó un trabajo. O sea, el video como tal ya lo vimos, e hicimos un trabajo y se lo enviamos a su WhatsApp. Correcto, vamos a hacer las aclaraciones de ese video. Ah, ok, profe. ¿Listo? Entonces, Bueno, sí, señor. listo, si hay, exactamente, hay mucho eco, pero el eco es alguien que me tiene abierto los micrófonos o que tiene cerca el celular y el computador y tienen que estar lejos. ¿Entendido? ¿Entendido? Bueno, entonces compartamos el video y ahora lo aclaramos algunas dudas que tengan referente a él.
pero tuvo una serie de contactos con otras culturas en diferentes épocas históricas y por tanto hay muchos influjos de otras culturas que debemos tener en cuenta y que la han nutrido en su vocabulario. Porque como sabéis el léxico de una lengua está en continua transformación y crecimiento. Así que vamos a ver diferentes etapas. Empezaremos por la que hemos llamado la época prerromana, en la que encontramos las lenguas prerromanas. Bien, que es la que tenéis en el punto 1. Antes de la llegada de los romanos, en el 218 a.C., en la península convivían una serie de lenguas de los pueblos prerromanos. Estas lenguas eran la céltica, la ligur, la tartésica, o obviamente la íbera, que es la más conocida, y claro está la lengua vasca. Estas lenguas fueron desapareciendo a causa de la romanización, sin embargo prevaleció una huella en el latín con el influjo de algunas de sus palabras básicas, palabras que conocemos habitualmente como barro, perro, brezo, arroyo, pero también topónimos, es decir, nombres referidos a la geografía, como Elche o Segovia. Estas lenguas... Este traje es importante. Al infinito. ¿Eh? Como decíamos, desaparecieron, a excepción del euskera, como os he marcado, que debemos recordar su origen tan antiguo. Después de esta época prerromana vino la romanización. La romanización empezó cuando los romanos llegaron a Ampurias en el 218 a.C. y empezó todo un proceso de socialización en la cultura y la lengua latina. Este proceso fue bastante lento y gradual, duró 2 siglos y no fue uniforme, ya que los pueblos del norte, cántabros, astures y vascones, mostraron mucha más resistencia a la conquista romana, a excepción de los pueblos de la costa mediterránea y del sur. Bien, esta romanización tan gradual finalmente hizo que el latín dejara un pozo que durante 2 siglos ha sido nuestra base lingüística y que se eligiera, y esto es muy importante, la variedad escrita del latín como la lengua culta, la lengua de la administración, la lengua legislativa o jurídica, mientras que la lengua que hablaba el pueblo llano era el latín oral, el latín que habían traído los soldados, los colonos o los comerciantes. Y esto va a ser básico, como veremos, para el desarrollo y la formación de nuestro castellano. Seguimos con la... Bueno, vamos a hablarlo hasta aquí. La primera etapa, ¿cómo se llamó? Prerromana. Prerromana. ¿Qué entienden por prerromana? El antes de... Hablaban una lengua básica, pero basada en el latín. Era Es lengua, algo que pasó antes de la llegada de los romanos. eran las porque fue- lenguas presignificantes, eran las lenguas que se hablaban antes de la Antes. llegada de los romanos. Recuerden que estamos hablando de España. España tenía sus propias lenguas. ¿Cuáles eran esas lenguas propias que tenían antes de la llegada de los romanos? En La portugués, céltica, la tartésica, la íbera. La íbera, la tartésica, Ligur, la ligur, lusitiano, el íbero. el íbero. Entonces, esas eran las lenguas que se hablaban antes de la llegada de los romanos. O sea, antes los romanos hablaban latín. O sea, antes de que llegara el latín a España. Palabras de esa época. Perro es palabra que se hablaba antes de la llegada de los romanos a España. Barro era una palabra, o sea, las palabras que son con doble R, como barro, perro, son palabras que se hablaban antes de la llegada de los romanos a España. Son palabras de las lenguas primitivas, de las lenguas prerromanas, lenguas primitivas españolas. ¿Me hago entender? Haciendo una comparación, por ejemplo, en Colombia se hablaban unas lenguas primitivas antes de la llegada de los españoles. ¿Entendido? Como el quechua, el quichua. En Europa, en España, antes de la llegada de las tropas romanas,
o sea, el imperio romano de Occidente que invadió antes de la llegada de ellos a Roma, ya se hablaban esas palabras como perro, segovia, barro. ¿Entendido? ¿Queda más claro? Sí, señor. Jenny, ¿le quedó claro? Sí, señor. Joaquín, ¿le quedó claro? Sí, profesor. Angie, Ana, Sí, señor. Sí, señor. bueno, pregunten si alguna duda tienen sin ningún problema, ¿listo? Entonces, después de eso viene la romanización. ¿Qué es romanización? ¿Qué entienden por romanización? ¿Que Roma tomó el poder? ¿Qué- Cuando los romanos llegaron a Ampurias Ah. e iniciaron el proceso ¿de qué? De socialización. Correcto. Los romanos llegan a Ampurias, a España, por ahí entran, porque las tropas romanas eran ya imperio, ya tenían poder. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como todo imperio, organiza su legión militar y domina y esclaviza y somete a un pueblo. Le impone la religión, le impone la política, le impone la economía. Eso es lo que hace todo La imperio. cultura que ellos traían. La cultura que ellos traían. Ejemplo, nosotros estamos viendo al imperio norteamericano. El imperio norteamericano que ha impuesto su cultura, el jean, la camiseta, para la forma de vestir, la forma de comer, las comidas chatarras. Su religión, ¿cuál es la religión? ¿Han visto los mormones? Esa es la religión norteamericana. Su lengua, el inglés. Su política. Entonces, todo presidente de aquí tiene que rendirle pleitesía al imperio norteamericano. No se mueve una aguja en Colombia sin la aprobación del gobierno norteamericano. ¿Por qué Colombia mañana sube un presidente de izquierda? Porque en Estados Unidos Biden es de izquierda. Es demócrata. ¿Entendido? Esa es una de las características. O sea que la política norteamericana influye como imperio y asimismo pasó en Roma con el imperio romano. El imperio romano va a imponer su lengua, el latín, su cultura, su forma de pensar, pero ese latín que llega con ellos, ¿será el latín culto o el latín vulgar? El latín vulgar. El latín vulgar, el que hablaban los soldados, el que hablaban los comerciantes. Si usted escucha hablar a un militar, él no va a hablar el latín culto, no va a hablar el latín de los escritores, el latín de los eruditos, no. Un soldado va a hablar siempre el lenguaje vulgar. ¿Entendido? Un comerciante va a hablar el lenguaje vulgar. ¿Listo? Entonces, ese latín vulgar es el que llega a España. ¿Estamos claros? Sí, profe. Continuamos con el video. Ya les comparto el video. Si tienen alguna pregunta, me dicen, ¿no? Las siguientes etapas. Bien, tras la romanización vinieron la época de las invasiones. La primera invasión, como os he marcado aquí, fue en el siglo V, concretamente en el 409. Con el inicio de la decadencia y el debilitamiento del Imperio Romano empezaron una serie de oleadas invasoras germánicas. Primero fueron vándalos, suevos y alanos,
y más tarde vinieron los visigodos, que se asentaron en la península. Los visigodos venían ya de la Galia, que había sido conquistada anteriormente por los romanos, y por tanto ya estaban acostumbrados a la vida y la cultura romana. Al llegar a la península, lo único que hicieron es acabar de adoptar del todo esta cultura latina. Sin embargo, sí que dejaron una impronta en la lengua latina de la península de aquella época. Por eso tenemos una serie de palabras que veréis que generalmente están vinculadas al ámbito bélico. Espuela, ganso no, pero espía, guardián. Esto es importante, son palabras vinculadas a la guerra, por ejemplo, vinculadas al arte bélico, porque justamente los visigodos empezarían. Bueno, ya en la tercera etapa vienen las invasiones, que ya es en el siglo V. En ese siglo V comienza a debilitarse el Imperio Romano. Vienen las invasiones bárbaras, ¿no? Estas invasiones bárbaras que tenían unas oleadas de pueblos, como los suevos, los alanos, los vándalos, los visigodos, posteriormente llegan ellos. Ellos comienzan a dejar un influjo en las palabras de origen guerrero. Entonces, de ahí viene el apellido Guerrero, viene de ahí, de la guerra, de los bárbaros. Vienen también palabras como espuela, guerra, espía, guardia, guardián. Estas son palabras de origen bélico, o sea, palabras de origen guerrero. ¿Por qué? Porque los bárbaros eran guerreros. Entonces, amenazan al Imperio Romano los bárbaros y posteriormente los bárbaros hacen caer al Imperio Romano de Occidente. Y va a surgir con esto la Edad Media. ¿Estamos claros? Profe, también con eso se va dañando la política, la unidad política europea del latín. La unidad política romana comienza a decaer, a debilitarse. Lo mismo pasó acá cuando España era imperio y comenzó a perder el poder en Europa. Cuando comienza a perder el poder en Europa España y se toma preso Napoleón al rey de España, pues acá las guerrillas de Bolívar y la de los Almeida comienzan a hacer el proceso en contra del rey de España. Lo mismo pasó en Europa con los romanos. Cuando Roma comienza a debilitarse políticamente, pues va a debilitar no solamente en su parte económica, sino política y militar. Y esto lo aprovechan los bárbaros para darle la estocada final al Imperio Romano de Occidente, el imperio que crucificó a Jesucristo. Y ahí se cumple la profecía dada por Jesucristo. No pasarán más de 2 generaciones cuando este imperio caiga. Y ahí se comprueba lo que dijo Jesucristo por sus propios labios, esa profecía. Que fue un imperio bastante cruel y sanguinario, el Imperio Romano. Como una especie de guardianes fronterizos de los propios romanos que luego justamente los invadieron y dejaron, como veis, muchas palabras vinculadas a la guerra. También Burgos. Con esta decadencia del imperio es importante saber que empezaron a resquebrajarse la unidad política europea del latín, que tenía el latín propagado por toda Europa. Y justamente por eso empezó a evolucionar el latín de distinta manera en toda Europa, lo que más tarde, pasados los siglos, daría lugar a que nacieran las lenguas romances europeas. Bien, tras esta invasión primera ya vendrían los árabes en el siglo VIII, concretamente del 711 al 1492. Como veis, una invasión tan larga que influyó de manera drástica en el desarrollo del castellano. Esto es muy importante ver. Bueno, aquí hay que aclarar algo. El hecho de que los bárbaros invadieron a Roma contribuyó a que el latín
evolucionara de distintas formas y esto le dio paso a las lenguas romances. Les pregunto, ¿el castellano es lengua romance o no? Sí. Sí, señor. profe. ¿Y Sí, cuáles son señor. el ¿Cuáles castellano son las lenguas romances? ¿El español? Ajá, ¿cuál otro? El italiano. catalán, El italiano, ajá, ¿qué más? el aragonés, ¿El El portugués? astur El- El leonés, portugués, correcto. portugués, eso. El romance. ¿El el mozárabe, Eh, gallego. no, las lenguas mozárabes se dan con la invasión. Entonces, lenguas romances, castellano, francés, italiano, portugués, rumano. El latino. No, es que ellas provienen del latín, para que me entiendan. La mamá de las lenguas romances es el latín. El latín va a dar origen a las lenguas romances. Para que me entiendan, la mamá del castellano es el latín. La mamá del francés es el latín. La mamá del rumano es el latín. La mamá del italiano es el latín. Entonces, el latín comienza por el hecho de la guerra que hizo los bárbaros con las tribus visigodas, va a alterar la decadencia lingüística y esa decadencia lingüística hace que evolucione el latín de distintas formas y al evolucionar el latín de distintas formas con las lenguas que hablaban en cada pueblo, en Francia, en Italia, en España, va a dar origen a las lenguas romances. Si ven cómo los hechos militares afectan al hecho lingüístico, si los bárbaros no hubieran atacado a Roma, ¿el latín hubiera evolucionado de diferentes formas? ¿Sí o no? No porque eso se dio fue a raíz de las invasiones. Correcto. No hubiera evolucionado y no hubiera existido las lenguas romances como tal, o sea, no hablaríamos castellano, si ese hecho guerrero de los bárbaros no hubieran invadido a Roma y hubieran obligado al latín a evolucionar diferente. Entonces, por eso, cada vez que hay un hecho militar, tiene que ver con un hecho lingüístico y cultural. Y eso no solamente afectó a la Edad Media, sino que eso llega hasta nuestro tiempo. Entonces, miren las condiciones y a veces no miramos las consecuencias de las guerras. Eso es algo que tenemos que analizarlo y empezar también a mirar. Entonces, cuando usted dice, allá está el guardia o allá está el guardián, usted está hablando una palabra que es de origen bárbara, porque es una palabra guerrera. ¿Entendido? ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. sí, Sí, señor. señor. A las 10:30 les doy el descanso, muchachos. ¿Listo? Bueno, continuamos. No. Bien, una vez que vinieron los árabes, conquistaron rápidamente toda la península y los pueblos Tienes mucho más por descubrir en Disney Plus. ¡Sostente! Siempre es el momento ideal. cristianos quedaron rezagados en la parte norte montañosa de la península. Se crearon los propios reinos. Bien, tras esto. Y van a ver cómo se crean los reinos cristianos, cómo surgen los reyes y por qué. Esta invasión primera ya vendrían los árabes en el siglo VIII, concretamente del 711 al 1492. Como veis, una invasión tan larga que influyó de manera drástica en el desarrollo del castellano. Esto es muy importante verlo. Bien, una vez que vinieron los árabes, conquistaron rápidamente toda la península y los pueblos cristianos quedaron rezagados en la parte norte montañosa de la península. Se crearon los propios reinos cristianos y la situación política tan fragmentada, territorial y políticamente, la incomunicación entre los mismos pueblos y la diferencia de rasgos culturales comportó que el latín de cada una de las zonitas de la península empezara a evolucionar de distinta manera.
Eso comportó, como veis, que nacieran los dialectos romances. Estos dialectos romances son los que darían nuestra situación plurilingüe actual. En aquella época eran el catalán, el navarro-aragonés, el astur-leonés, el castellano y el gallego y el mozárabe. El mozárabe desaparecería, como el navarro-aragonés y el astur-leonés. También es importante decir que en esta época encontramos los dos primeros documentos que tienen una muestra del castellano, por primera vez en el siglo X y XII. Las glosas emilianenses y las glosas silenses, que veremos un fragmento más tarde. Y por último, entre los obvios influjos que tenemos de las palabras árabes, encontramos muchas. Siempre tenéis que tener en cuenta que serán palabras, muchas de ellas, que empiecen por al, pero otras no. Tenemos hasta 4000 palabras árabes, muchísimas. Por ejemplo, álgebra, alcohol, alférez, almacén, noria, también podría ser otra. Bien, seguimos con la siguiente etapa histórica, es decir, qué pasó tras la reconquista. Tenemos hasta 4000 palabras árabes. Bueno, del siglo VIII hasta 1492, casi hasta el siglo XV, pues se dan las invasiones árabes y la diáspora judía. Las invasiones árabes van a traer consigo una creencia religiosa totalmente diferente. ¿En qué creen los árabes? ¿Qué religión profesan los árabes? Musulmana. Son musulmanes. Y en la península ibérica, en España, pues estaba el catolicismo. Entonces, los reyes reciben el respaldo del Vaticano para convertirse en reyes católicos y comienzan a armarse por orden del Papa para sacar a los árabes de ahí. Entonces se dan las luchas, las peleas. De ahí viene el cantar de Mío Cid, llamado el Cid Campeador. Entonces, Rodrigo Díaz de Vivar combate a los árabes. Los árabes tienen un apodo llamado moros. Ese era el apodo de los árabes. Entonces, pero también a la par con los árabes llegan los judíos. Los judíos llegan huyendo de la persecución a su pueblo, y esa es una de las profecías que tiene la Biblia. Dice Dios, mi pueblo será, el pueblo judío es el pueblo israelita y es el pueblo de Dios. Y dice en la Biblia que mi pueblo será esparcido por toda la tierra, pero al final de los tiempos mi pueblo retornará a su sitio. En este momento, los israelitas están en diáspora o están retornando. Diáspora es como los venezolanos. Ahorita estamos viviendo la diáspora venezolana, que están saliendo para toda parte del mundo. Les pregunto, en la actualidad, ¿los judíos están en diáspora o están retornando a Israel? Retornando a Israel. Los judíos están retornando a Israel. Entonces dice la profecía, cuando mi pueblo esté retornando a Israel, es la señal para el inicio del Apocalipsis. ¿Entendido? Para los que son curiosos y les gusta un poquito mirar esa parte. Entonces, la historia en 1492 estaban los judíos, desde el siglo VIII hasta 1492 estaban los judíos y los árabes. En Europa convivieron la cultura cristiana, específicamente en España, los reyes cristianos y los católicos, los musulmanes y los judíos. Tres grandes religiones, tres grandes culturas, tres formas de sabiduría. Eso contribuyó a que España, años más adelante, se catapultara como imperio y va a surgir el Imperio Español.
Entonces, con el descubrimiento de América en 1492, España se catapulta como imperio y comienza a dominar a América. Entonces, el imperio español sigue el ejemplo del imperio romano. Con sus tropas, emancipa a América y comienza a mandar pacificadores, pero los pacificadores que mandó América no era para hacer la paz, sino para someter mediante las armas a los indígenas, como lo hizo Pablo Morillo, que fusiló a Sansón y los que no son, y convirtió en uno de los más sanguinarios, y él era sanguinario, era el más sanguinario de los generales que combatió en la guerra entre España e Inglaterra. Por eso lo envía el rey de España a emancipar a los indios que se estaban levantando en contra del rey. Y él es el que fusila acá a Policarpa Salabarrieta y a todos los Camilo Torres y todos los que se conocen la historia, los cuales fueron guerrilleros, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Bueno, entonces Europa ya comenzó el proceso y los árabes nos dejan un gran legado lingüístico. ¿Cuántas palabras nos dejan los árabes? 4.000. Más de 4.000 palabras. Más de 4.000 palabras. Más de 4.000 palabras árabes que se hablan en el castellano. Cuando usted dice alcohol, alcohol es una palabra árabe que se impregna al castellano producto de la invasión árabe. Habichuela es una palabra judía. Esa palabra habichuela, por eso se le llama judía o habichuela, es judía. Y así las distintas invasiones van a dar palabras al castellano. Por eso el castellano es una de las lenguas más difíciles de aprender a hablar, porque el castellano tiene de distintas lenguas. Tiene de los judíos, tiene de los árabes, tiene de los afros, tiene de los indígenas y tiene de la parte del campesinado en Colombia. Entonces tiene mucha influencia cultural y lingüística, es muy rico lingüísticamente. Y ahora ya tiene algunas palabras traídas por los americanos. Entonces, como New Marketing, como Word, como Wikipedia y otras palabras así que ya son extranjerismos. Bueno, entonces, ¿hasta ahí está claro? ¿Ahí está claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos entonces, continuemos con el video. Muchísimas. Por ejemplo, álgebra, alcohol, alférez, almacén, noria, también podría ser otra. Bien, seguimos con la siguiente etapa histórica, es decir, qué pasó tras la Reconquista. Cuando los reinos cristianos consiguieron recuperar toda la península, paulatinamente Castilla fue adquiriendo toda la supremacía política y lingüística de la península. Poco a poco, en lo que se llamó la cuña invertida, según el término de un lingüista muy conocido que encontraréis seguro en el libro de texto, que es Menéndez Pidal. Es decir, desde el norte hacia el sur, fue propagando. La reconquista que está hablando aquí es que sacan a los árabes y a los judíos de España. Para ello, ¿quién apoya? El Vaticano apoya a los reyes que se declaran católicos y ellos arman ejércitos para sacar a los árabes. Ahí es donde se dan los combates entre árabes y cristianos, que de ahí salen los cantares de gesta, ¿no? Como el cantar de el Mio Cid en España, el cantar de Roldán en Francia o la chanson de Roland en Francia y el cantar de los Nibelungos en Alemania. Por eso se dan los cantares. Los reyes
católicos arman ejércitos para sacar a los árabes y judíos de España. La reina Isabel, el rey Fernando de Aragón y todos estos reyes católicos se van a unir y se van a casar para unir los reinos, para fortalecerse económicamente, políticamente, lingüísticamente y religiosamente con el apoyo del Vaticano. Entonces los papas en la Edad Media cumplen las funciones de hombres de Estado y los reyes tienen que hacer lo que el papa les dice. Surgen los papas hombres de Estado en la Edad Media. O sea que siempre ha habido una manipulación política. Los reyes no se mandaban solos, estaban supeditados al papado. Si no le cumplían al papa, el papado los bajaba del rey. Es como ahora. Usted sube el presidente, pues el presidente tiene que cumplir una agenda de los poderosos de arriba. ¿Listo, jóvenes? ¿Hasta ahí está entendido? Sí, profesor. Sí, señor. Sí, señor. Preguntas, dudas, inquietudes, por favor. Bueno, continuamos con la última parte del video. Lingüísticamente el castellano. Este dominio del castellano hizo que los dialectos asturleonés y navarro-aragonés quedaran poco desarrollados y se vincularan solo al habla familiar. Por eso no se desarrollaron como lengua. Bien, ¿qué pasó más adelante? Alfonso X el Sabio consiguió que la lengua castellana fuera una lengua cultural. Se rodeó de los mejores eruditos de las tres culturas, la judía, la cristiana y la musulmana de la época, y formó la Escuela de Traductores de Toledo. Uno de los grandes reyes que tuvo España, el mejor de todos, fue Alfonso X, el Sabio. Él hizo algo. Ya unió las tres grandes culturas a nivel cultural y lingüístico. Y eso fue lo que impulsó a España más adelante a catapultarse como imperio. Recuerden, un imperio no nace así como así. Un imperio se forma y es la ciencia, la lingüística, la cultura, el arte, la filosofía y el arte militar lo que hace que un imperio surja. Bueno, continuamos. Que se dedicó a traducir todas las obras eruditas de la época y de la época grecolatina también. De tal manera que consiguió forjar un castellano que fuera vinculado a las ciencias, a las artes y a la lengua. Como veis, el castellano, por tanto, se impuso como lengua administrativa y cultural. Fijaos aquí a mi izquierda. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, estas serían las glosas, una muestra de las glosas del castellano que fuera vinculado a las ciencias, a las artes y a la lengua. Como veis, el castellano, por tanto, se impuso como lengua administrativa y cultural. Fijaos aquí a mi izquierda. Estas serían las glosas, una muestra de las glosas silenses o emilianenses. Lo que veis en rojo sería lo que es la glosa en sí misma. Una glosa era como una especie de traducción que ponían normalmente los clérigos al lado del texto latino. ¿Por qué? Porque ya no acababan de entender el texto latino y por tanto necesitaban ir haciendo traducciones. Y también para hacer una traducción completa para sus feligreses, que ya no entendían el latín. Y lo que está en verde sería el texto latino. Luego tenéis otra imagen que va a salir a continuación, que veréis también donde se ve más en detalle lo que era la glosa y el texto latino. Y finalmente aquí tenéis una imagen donde sale un grabado, donde tenemos a Alfonso X el Sabio y uno de sus eruditos, que formaría parte de la Escuela de Traductores de Toledo. Ahora vamos con las siguientes etapas. Tras convertirse en... Entonces, aquí hay algo, ¿no? Las glosas. Las glosas son traducciones que hacían del árabe
al castellano o de la lengua judía o hebrea al castellano. Ahí se dan las glosas. ¿Quiénes lo hacían? Los eruditos. ¿Y quiénes eran los únicos eruditos en esa época? Los clérigos o sacerdotes y los nobles y el rey. Los únicos depositarios del saber. El pueblo no se le permitía saber ni leer ni nada de esto. En la Edad Media, los reyes, cuando habían los eclipses, decían que si no les pagaban los impuestos, ellos eran a ser capaces de hacer oscurecer a pleno día. Entonces, como la gente no sabía, se aprovecharon de eso, y eso es lo que nosotros miramos de cómo los reyes se aprovecharon del desconocimiento de la gente, porque la cultura, la ciencia, solamente estaba para los clérigos o sacerdotes, para los reyes y nobles, para nadie más. Si usted leía la Biblia en esa época, era castigado, porque la Biblia solamente era para leerla los sacerdotes o clérigos, los nobles y los reyes. Al pueblo solamente se le decía lo que querían que sepan, nada más. O sea, una manipulación. ¿Listo? Termina la Edad Media en el siglo XV, en el 1500, y va a surgir el Renacimiento. El Renacimiento se llama porque va a renacer las artes, la ciencia, la filosofía de la antigua Grecia. O sea que ya aquí ya sería el periodo posclásico, o sea, ya, o el neoclasicismo, que se retoma. Neo significa retomar una tendencia. Neoclasicismo, retomar la tendencia clásica de la antigua griega, de los antiguos griegos. Neoliberalismo, retomar algunas ideas del liberalismo antiguo. Ahí surge el neoliberalismo, eso significa neoliberalismo, y así surge también el Renacimiento. El Renacimiento es el siglo de las luces. En el Renacimiento comienza a debilitarse las monarquías. Esto va a dar paso más adelante a la Revolución Francesa y al fin de los gobiernos monárquicos y el surgimiento de la democracia como la conocemos actualmente. Todo partió desde la literatura. La literatura y la filosofía fueron importantes para hacer caer los reyes, para hacer caer las dominaciones políticas, religiosas, económicas, jurídicas de la época. Por eso fue una gran revolución y una gran transformación la Revolución Francesa. Surgen los derechos humanos que no existían, de los cuales gozamos hoy en día, gracias a Dios. ¿Les hubiera gustado vivir en la Edad Media? No, señor. La verdad, no. A mí no. Es la edad oscura de la ciencia. Gracias. No. Bueno, muchachos, ahora sí vamos con el Renacimiento. Ahí va el video. Una lengua cultural, gracias a Alfonso X el Sabio, empezamos la época del Renacimiento, en el siglo XIV-XV. Bien, en esta época el castellano ya se convierte en una lengua oficial que conoceremos como español y empieza a propagarse por América y también adquiere su primera gramática de la lengua española, que será la gramática que conoceréis por Antonio de Nebrija, 1492, también coincidiendo con la conquista. En esta época, además, el castellano adquiere su esplendor del siglo de oro, en el siglo XVI y XVII también, en lo que conocemos como el barroco y parte también del Renacimiento a finales. En esta época, por tanto, se convierte en una lengua de divulgación cultural, por sobre todo la eclosión literaria con autores como Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de Vega y muchos otros, como Calderón de la Barca también. Y gracias a la imprenta se puede difundir por América. Además, tenemos que se fija el sistema fonológico actual del español. Por tanto, nuestra forma de pronunciar las palabras se fija a partir de esta época. Esto lo comentamos también en el vídeo precedente sobre morfología, cuando hablamos de los fonemas.
rescatan profesor de inglés sueco después de 3 años de secuestro por haber desarrollado un método que enseña inglés en solo 3 meses. Hace 6 años decidí... Bien, finalmente tenemos una de las obras más importantes. Bueno, les explico esta parte aquí. La parte fonética, el sonido de las palabras, viene a partir del Renacimiento. Si usted va a mirar, antes no se decía hablar, sino fablar. La F cambia a H. ¿Entendido? Sí, señor. Entonces, en la fonética... ¿Cómo se escucha en portugués? ¿Falar? Ajá, así se hablaba el castellano en primitivo, ¿no? Entonces, en el Renacimiento, ya lo que hace es cambiar la fonética. La fonética es el sonido de las palabras. Entonces, este sonido va a cambiar. Y si usted va a mirar el mío Cid, era fablar, y hay así otras palabras que pues uno ya no las tiene presentes porque es el castellano antiguo. Si usted mira, cuando vea la obra del mío Cid, le viene en el castellano antiguo y en el castellano moderno. Muy difícil que usted la entienda en el castellano antiguo. Entonces, la F pasa a H, que eso es lo que le está diciendo. Y después, eso ya es el Renacimiento es entre el siglo XV, o sea, el 1500 a 1600. ¿Entendido? También en el Renacimiento, profe, dice que se fija el primer diccionario del texto de la lengua castellana. Correcto. Exactamente. El primer diccionario de la lengua castellana surge en esa época, 1600 como tal. Pero también hay grandes escritores como Pedro Calderón de la Barca, Cervantes, pero todos estos escritores van a estar en contra de lo que se veía en la Edad Media y a favor del Renacimiento. Entonces el Quijote comienza a pelear con Dios. ¿Quién es el Dios en el Quijote? Los molinos de viento, que son los gigantes. Entonces comienza el Quijote a pelear con Dios y a desconocer prácticamente lo de Dios. Eso es el inicio de la novela en el Renacimiento. Con Cervantes surge la novela. La novela surge cuando el hombre se aleja de Dios, porque el Renacimiento hace eso, aleja al hombre de Dios, y eso lo vemos desde el Renacimiento hasta la actualidad. Eso es una de las características. Y al alejarse el hombre de Dios, ya no se somete a los reyes, ya no se somete al Vaticano. Entonces comienza un proceso más de liberación, porque ese era un proceso esclavista mal hecho, porque en el nombre de Dios se esclavizaron y sometieron e hicieron guerras, como las cruzadas cristianas de la Edad Media. Y también la Santa Inquisición, que era un tribunal eclesiástico que quemaba a las personas, como a Juana de Arco y así otros más, por decir la verdad. Entonces ahí es donde se comienza a cuestionar. Entonces grandes escritores como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Cervantes y otros van a estar en contra del clero católico por ese hecho de someter a los pueblos. Es más, los sacerdotes acá en América tenían esclavos. Las iglesias en Colombia y en América tenían esclavos. Eso es algo que no se debió haber hecho. Fue un error gravísimo de la Iglesia Católica hacer todas esas cosas. Entonces, y lo mismo haber hecho las cruzadas cristianas. Por eso el finado Papa Juan Pablo II pidió perdón por esos hechos en aquella época. Esa es la historia. Cómo la Iglesia Católica tiene que ver en el conflicto colombiano, ¿no? Paradójicamente, tristemente, el sector de la Iglesia Católica contribuyó a la creación con los conservadores de las autodefensas campesinas. Y después otro sector de la Iglesia Católica, liderado por
el cura guerrillero, Camilo Torres, apoya la guerrilla del ELN. Aquí hay algo que es un error, grave error también de la Iglesia Católica, en ese sentido. Entonces, eso se da acá más o menos en la época de los 30 y 40, y eso es un error. Entonces, eso es lo que sucede. Dios sí existe, pero Dios no quiere al hombre esclavo. Y algunos han esclavizado en el nombre de Dios, y eso no es así. Bueno, Disculpe, profe. Es que eso también está escrito, que en el nombre de Dios cometerán atropellos contra el mismo ser humano. correcto. Correcto. Entonces, todas las religiones han hecho eso, ¿no? Todas, no se escapa ninguna. Entonces, por eso les digo, Dios sí existe, pero no podemos permitir que en nombre de Dios nos vengan a esclavizar y a someter y a cortar libertades. Por ejemplo, en la Edad Media, los sacerdotes decían que cuando se casaba, que el hombre le podía pegar a la mujer. Y eso no es correcto. Pero para ese tiempo era, o sea, para ellos era como normal hacer, digamos, esa práctica. Hoy en día, digamos, nosotros rechazamos ya el hecho de que un hombre le vaya a pegar a una mujer o viceversa. Pero antiguamente, digamos, la mujer era sometida y ella no podía ni opinar ni hacer nada. Correcto, y era avalado por la iglesia, ¿no? Los sacerdotes Sí. le decían al varón que a la mujer la deben reprender como a una hija y que le debían pegar, o sea, reprender con vara, como a una hija, castigarla. Eso era lo que decían en los púlpitos en la Edad Media, y eso es un grave error. ¿Cómo empezó a caerse eso? Con los derechos humanos. Pero mire que todavía los derechos humanos fueron en 1789 y todavía se ve esa situación en América y en el mundo. Entonces es algo que tenemos que ir cambiando, ¿no? Entonces esa parte, no permitir el maltrato, ni el uno, ni en un lado, ni el otro. Esto lo comentamos también en el vídeo Profe, voy a agregar algo. de morfología, cuando hablamos de los fonemas. Bien, finalmente tenemos una de las obras más importantes de nuestra tradición lexicográfica. Tenemos el primer diccionario, que conoceréis por el diccionario de Covarrubias, por este nombre, pero en realidad se llama Tesoro de la Lengua Castellana o de la Lengua Española, y lo podéis consultar online en la Universidad de Sevilla, en su catálogo digital, que esto es muy importante porque es muy curioso. Finalmente, tras esta época de esplendor, tenemos que llega la creación de un Estado moderno, que sería en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, con el primer Borbón, Felipe V, tenemos que se quiere unificar de manera política y lingüística España, y el español se convierte en la lengua de todo el país, la lengua de enseñanza, cultura, jurídica y legislativa, en todos los sentidos. Y esto también se interpreta como un castigo para zonas como Cataluña tras la Guerra de Sucesión Española y con la instauración del decreto de nueva planta. Más tarde, como sabéis y os he marcado por aquí, en el siglo XIX, con el romanticismo, os sonará Becker y todo el movimiento de recuperación del folclore cultural y de las tradiciones, del genio cultural de cada zona, tenemos que nacen movimientos de recuperación lingüística y cultural. Sin embargo, de nuevo, con el franquismo serán frenados todas estas recuperaciones y tendremos que esperar hasta la democracia, con la instauración de la Constitución de 1978, para recuperar toda la cultura de cada una de las zonas. Entonces aquí póngame atención a lo que sucede con España. Llega la Guerra de Sucesión Española. Con esto da paso también a las ideas románticas, al romanticismo que surgió en Alemania, pero hay que tener en cuenta que el romanticismo no fue el amor, sino las ideas románticas de libertad basadas en las ideas liberales. Las ideas liberales son las que le van a dar el proceso al romanticismo. Entonces, primero esas ideas de libertad, de cambio, eso es un amor hacia una transformación social. Ahí surge el liberalismo y con eso surge el romanticismo. A Colombia llegó primero el romanticismo libertario, el amor por la libertad, para sacudirnos del imperio español
y para eso lo utilizaron las guerrillas de Bolívar y de los Almeida en Cundinamarca, a la cual perteneció la Pola. Después del romanticismo libertario, llega el romanticismo amoroso en Colombia. ¿Listo? Y en Colombia con la obra La María, para ocultar los desastres que dejó el romanticismo libertario. En España, después de ese movimiento romántico de ideas liberales, donde va a surgir el comercio, la burguesía, el capitalismo, y esto lo va a frenar el franquismo. El general Franco en España, quien va a desarrollar la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. Era un hombre demasiado alto, medía 2 metros 10 centímetros, pero era un hombre totalmente antidios. No va a permitir las ideas de libertad, no va a permitir las revoluciones que van a transformar el mundo a un estado moderno, sino que comienza a frenarlo. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a perseguir a un sector de los clérigos o sacerdotes que estaban con las ideas liberales, los va a ejecutar en las plazas, profesores, escritores, y van a huir. Muchos de estos personajes van a huir a Colombia y a América Latina. Y muchos de ellos se convierten en profesores de la naciente Universidad Nacional. De ahí que la Universidad Nacional, desde que empieza con grandes maestros de la talla europea. Entonces, eso va a ser para Colombia un beneficio, pero para España un retroceso, porque ese franquismo va a generar las falanges. Y en oposición al franquismo va a surgir la guerrilla de la ETA, que ustedes de pronto la recuerdan. Ya desapareció la ETA, ya se desarticuló, pero el general Franco con la extrema derecha le va a dar origen a los catalanes, porque era una guerrilla catalana, y esa guerrilla catalana se le va a oponer al franquismo porque cometió muchos abusos. Entonces, esa guerrilla catalana va a perpetuar, o sea, prácticamente quien originó la guerrilla de la ETA fue Franco. ¿Por qué? Porque los catalanes no se van a aguantar que los persiga, los humille y los maltrate de esa forma con la extrema derecha, porque era un general, un dictador. Entonces se le va a oponer la guerrilla catalana, y esa guerrilla catalana, la ETA, va a ser el legado del franquismo por su política totalmente derechista. Cuando España, más adelante, en la Constitución del 78, comienza a evolucionar hacia un Estado moderno, miren, ellos la tienen en el 78 y Colombia apenas la tuvo en el 91. Muchos años de atraso. Entonces, empieza un cambio, y más adelante la guerrilla de la ETA pues va a desaparecer, porque ya empieza un proceso de cambio a nivel de la política y a nivel de la economía. Eso permitió que España creciera económicamente, ¿no? Cuando se termina la ETA como guerrilla, España comienza a mejorar su economía y a mejorar la calidad de vida en España. Por eso es que después, ante la crisis colombiana, muchos colombianos migraron a España. Bien, y ahora vamos a ver una serie de extractos del diccionario de Covarrubias o del Tesoro de la Lengua Castellana, porque hemos considerado que era importante por lo menos curiosearlo, ya que os va a gustar mucho. No es un diccionario al uso, veréis que hay chistes del autor, hace referencia a la historia griega, la historia clásica, a Plinio, Julio César, y sirve mucho para conocer cómo era el español del Renacimiento, de esta época, bueno, concreto del siglo XVII, del Barroco, y además nos da datos antropológicos de la época. Es muy interesante y vale la pena curiosearlo. Así que vamos a verlo.
Bien, aquí tenéis una de las páginas del diccionario de Covarrubias y de nuevo el recordatorio de que lo podéis consultar digital en la Universidad de Sevilla, que es un gran documento y muy curioso. Y tenéis las entradas de 5 palabras. Por ejemplo, tenéis en la palabra trogloditas, dice: ciertos pueblos de Etiopía, bajo Egipto, es gente muy bárbara, susténtase de carne de serpientes, viven en cuevas, no tienen lenguaje ni voz, sino tan solo un chillido, y por esta razón no pueden ser tratados ni comunicados de otras gentes. En Perú, dice: llegando los españoles a aquella provincia, toparon a un indio y preguntándole qué tierra era aquella, respondió: Berú, Pelú, que ni él supo lo que le preguntaron ni ellos entendieron lo que les respondió, pero de aquí conjetuaron que se llamaba Perú. Dice: de loco, la etimología de este vocablo tornará loco a cualquier hombre cuerdo. Rincón, la etimología de un rincón está tan arrinconada que hasta ahora yo no la he hallado. Y de elefante dice: como este animal es tan grande y tan misterioso, ha sido el discurso a medida de su grandeza. Pues esta ha sido la pequeña introducción que queríamos dar del origen y de la historia de la formación del castellano, un poco rápida, un poco resumida, pero valía la pena hacer un pequeño marco histórico de cómo se había desarrollado nuestra lengua. Así que repasad, consultad el diccionario del Tesoro de Covarrubias y consultad también todas las referencias que os hemos dado. Repasad la teoría con nuestros ejercicios imprimibles en unprofesor.com y nos vemos en la siguiente clase. Bueno, ¿cómo les pareció el video como explica la señorita? Sí, profe, bien. Muy claro. Es claro, profe, pero digamos, hay cosas que falta como para complementar, así como, digamos, el profesor nos está explicando en este momento. Correcto, por eso que ustedes vieran el video y después lo viéramos nosotros y lo habláramos para que ustedes comiencen a tener un poquito de más claridad. Bueno, son las 10:49. Vayan, les dije a las 10:30, pero el video me demoró un poquito más, entonces aplacé el descanso. Entonces, saben, ahorita a las 10:49, 10:50 ya. 15 minutos de descanso. Serían a las 10 y qué? A las 11:05, ¿no? 11:05, sí, señor. Entonces, a las 11:05 retornamos a clase. Vaya, desayunen, tomen su cafecito y ahora continuamos la clase. Bueno, profesor. Profe, un datico. Cuéntame. La compañera Ligia Isabel Quintero no pudo ingresar a clases porque está con una migraña intensa y le pide disculpas por no ingresar a las clases del día de hoy. Tranquila, dígale que la clase la suba a YouTube, entonces que la mire ahí en YouTube. Bueno, profe, listo. Muchas gracias. Profe, una consulta. Es que yo la semana pasada no entré a clase el domingo, pero fui a mirar la clase y dice que la clase, que ese video ha sido como eliminado por YouTube o algo así, y no me deja reproducirlo, sale la pantalla en negro. Yo voy a mirar porque no he entrado a YouTube, voy a mirarlo a ver, ¿listo? Gracias por ese dato. Bueno, vale, gracias. Gracias, profe. Gracias, nos vemos ahorita Sí, claro, sí, es obvio. Profe, ¿para cuándo empezamos a tener las notas de los trabajos que hemos enviado? Ya en el transcurso de esta semana les voy enviando poco a poco. Lo que pasa es que también estoy pasando notas del otro colegio, entonces me toca como con paciencia. Gracias, profe. Chao. Chao, que estén muy bien. Nos vemos ahorita más tarde. Gracias, profe. A las 11:05. Ok. Profe, otra preguntita antes de salir a descansar. ¿En español vamos a tener parciales? Sí, vamos a tener parciales, pero tranquila que se los programo, no se preocupe. No.
¿Ya llegaron? ¿Ya están todos? Creo que sí, profe, están todos los 20. Faltan dos. ¿Cómo escucharon el video? ¿Sí se escuchó bien? Sí, profe. Escucho bien. Bueno, eso ya es una gran noticia de que se escuchó bien el video. Bueno, entonces, nosotros tenemos clase hasta que hasta las 12 o 11:30, no me acuerdo. 11:30. 11:30, ok. Es más, profe, el video está en YouTube, ¿no?
Son bastante grandes. ¿Lo ven el texto, muchachos? Profe, se ve borroso. Profe, se está, o sea, se ve, pero se ve borroso, no se entiende nada. No se ve claro. Ya lo vuelvo a... Ya lo vuelvo a ajustar. Ahí. ¿Cómo lo ven ahí? No, no, profe, se ve borroso. ¿Se ve borroso? Sí, profe. ¿Cómo lo ven Toda borroso? la pantalla, profe, no solo el texto, se le ve toda la pantalla borrosa. Miremos ahora ahí, a ver. Aún no ha compartido nada, profe. No, no he compartido nada. Ahora la voy a compartir. Y ahí. Salió una mancha negra. No, profesor, se ve borroso todavía. Pero acá el texto está bien. Está No, claro. pero acá en la pantalla se ve súper borroso. Se ve totalmente borroso. Es como si fuera la conexión a internet del profe. A ver, entonces voy a... Pero si yo lo dejo de compartir. Y se los mando por WhatsApp web, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, profe. Internet acá no es de 5G. Listo, entonces copiar la doctrina Monroe.
Copia. Ahí les envío el texto. ¿Les llegó? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Ok, entonces vamos a leerlo. Yo lo voy a leer acá, ustedes me van a seguir la lectura. Bueno, la doctrina Truman. Truman fue un presidente, ¿no?, de los Estados Unidos. En su discurso de posesión como presidente de Estados Unidos, el 20 de enero de 1949, Harry Truman anunció al mundo entero su concepto de trato justo. Un componente esencial del concepto era su llamado a Estados Unidos y al mundo para resolver los problemas de las áreas subdesarrolladas del globo. Más de la mitad de la población del mundo vive hoy en condiciones cercanas a la miseria. Su alimentación es inadecuada, es víctima de la enfermedad. Su vida económica es primitiva y está estancada. Su pobreza constituye un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las áreas más prósperas. Por primera vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento y la capacidad para aliviar el sufrimiento de estas gentes. Creo que deberíamos poner a disposición de los amantes de la paz los beneficios de nuestro acervo de conocimiento técnico para ayudarlos a lograr sus aspiraciones de una vida mejor. Lo que tenemos en mente es un programa de desarrollo basado en los conceptos del trato justo y democrático. Producir más es la clave para la paz y la prosperidad, y la clave para producir más es una aplicación mayor y más vigorosa del conocimiento técnico y científico moderno. Truman. La doctrina Truman inició una nueva era en la comprensión y el manejo de los asuntos mundiales, en particular de aquellos que se referían a los países económicamente menos avanzados. El propósito era bastante ambicioso: crear las condiciones necesarias para reproducir en todo el mundo los rasgos característicos de las sociedades avanzadas de la época. Altos niveles de industrialización y urbanización, técnicas de agricultura, rápido crecimiento de producción material y los nuevos niveles de vida. A ver, lo leo nuevamente. La doctrina Truman inició una nueva era de comprensión y el manejo de asuntos mundiales, en particular de aquellos que se referían a los países económicamente avanzados. El propósito era bastante ambicioso: crear las condiciones necesarias para reproducir en todo el mundo los rasgos característicos de las sociedades avanzadas de la época, altos niveles de industrialización y urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido crecimiento de la producción material y los niveles de vida y adopción generalizada de la educación y los valores naturales y valores culturales modernos. En concepto de Truman, el capital, la ciencia y la tecnología eran los principales componentes que harían posible tal revolución masiva. Solo así, el sueño americano de paz y abundancia podría extenderse a todos los pueblos del planeta. Este fue el discurso del presidente Truman de los Estados Unidos en 1949, el 20 de enero, cuando se posesionó como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué opinión tienen ustedes de este discurso de Truman como presidente? Lisette, cuenta. Profe, pues sería bueno lo que él propone, porque así no habría por lo menos tantos migrantes pasando a Estados Unidos, así como que él quería proponer eso. Pero miren que eso fue en 1949 el discurso. ¿Eso se ha cumplido en Estados Unidos después de Truman? No, profe.
No, profesora, igualmente actualmente nos estamos dando cuenta de la descomposición social y el ansia de los migrantes para llegar allá. Es más, la injusticia social se ve en los países subdesarrollados en una forma impresionante, ¿no? Entonces eso fue en 1949 a 1964, pero igual a esta época sigue igual. Sigue igual. Fue un gran visionario Truman en querer alcanzar esos niveles para el mundo, pero fue muy difícil para su política. Entonces, léame la primera pregunta, me la va a leer, no me deja mirarlos a ustedes. Natalia. De acuerdo con el artículo Escobar, el propósito de la doctrina trumanera, crear condiciones para producir en todo el mundo los que no sé, rasgos característicos de las sociedades Avanzadas. avanzadas. Adoptar en el primer mundo el sueño americano de paz y abundancia, la educación y los valores culturales modernos. C. Iniciar una nueva era en la comprensión y manejo de los asuntos de los países económicamente más avanzados. D. Generar altos niveles de industrialización y urbanización, tecnificando la agricultura de los países desarrollados. Entonces, según el texto, de acuerdo con el autor, ¿cuál sería el propósito de la doctrina Truman que tenía? ¿Cuál era la intención de Truman? Condiciones para reproducir en todo el mundo los rasgos característicos de las sociedades avanzadas. Crear condiciones para reproducir en todo el mundo los rasgos característicos de las sociedades avanzadas. Es correcto. O sea, crear. Si los países se desarrollaran todos, pues sería totalmente diferente las condiciones de vida. Entonces, hay algo importante, que siempre los mandatarios tienen buenas intenciones, pero a veces las sociedades y la corrupción contribuyen a que eso no se dé. Vamos con la siguiente pregunta, con la sexta. Para alcanzar los propósitos de la doctrina de Harry Truman, proponía como estrategia. ¿Cuál era la estrategia que proponía? Qué pena, profe, el texto no se ve, las preguntas no se ven bien y en el celular tampoco llegaron. No llegaron, yo las mandé. No, llegó solamente el texto y tampoco está como... Ah, el texto, sí, las preguntas, sí, el texto, sí, las preguntas no las había mandado. Profesor, pero el texto tampoco está completo. Está incompleto. Tiene que darle más para que lo siga leyendo. Sí, pero no va completo. Una parte donde usted estaba leyendo no apareció tampoco en el texto. A mí no me apareció. Profe, ya les compartí el texto con las preguntas por el grupo de español. Ok, gracias. Él propone altos niveles de industrialización y urbanización. Escríbame porque no le entiendo. Su conexión a internet no está muy buena. Profe, la pregunta 6, la respuesta sería la A. Yo creo que es la C, profesor. Dice, para alcanzar los propósitos de la doctrina, Harry Truman proponía como estrategia A, elevar los niveles de industrialización y urbanización. B, tratar equitativamente a todas las naciones y a todos los pueblos del planeta. C, producir más fortalecimiento, la alianza entre capital, ciencia y tecnología. Mitigar condiciones de pobreza, hambre y miseria de todas las áreas del globo. Ahí la respuesta es, ¿cuál sería? A ver. Estoy de acuerdo con la señora Luz Miriam, que es la A. Creo que los niveles de industrialización y urbanización. Porque él quiere capital, ciencia y tecnología para ayudar a ahorrar la pobreza. Erradicar. Correcto.
necesita para poder desarrollar y crear un mundo en paz, necesita un fortalecimiento de la alianza entre tecnología, ciencia y capital. Porque si tiene la intención, pero no tiene ciencia, capital ni tecnología, pues no puede hacer nada. Entonces, que con el capital, invertirlo en ciencia y en tecnología para poder desarrollar, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Eso fue el propósito de Harry Truman como presidente de los Estados Unidos. Y desarrolló muchas cosas a través de la presidencia de él. Estados Unidos comenzó a desarrollarse y comenzó a generar cambios de transformación. Y eso es algo muy bueno para Estados Unidos. Y también lo fue para el mundo. Bueno, entonces, ¿preguntas hasta ahí? ¿Preguntas de la doctrina de Truman? No, profesor. Entonces, miren que a veces hay que entender a los mandatarios. Los mandatarios no es que no quieran, es que a veces no pueden hacerlo por muchos factores. De ahí que el país es de todos, ¿no? ¿Todos ya tienen el texto de la doctrina Truman? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, señor. Bueno, Sí, profe, gracias. queda como tarea para mañana, para socializar mañana, que saquen la idea principal del texto. ¿Listo? Profe, mañana no hay clase. Ay, verdad que mañana es 7 de agosto, no hay clase. Bueno, Sería para el próximo sábado. sería para el próximo sábado. Verdad que mañana es 7 de agosto. Festivo. Bueno, entonces nos veríamos dentro de 8 días. Correcto. ¿Listo? Entonces, La tarea es solamente sacar la idea principal del texto. sí, la idea principal del texto. La idea principal, si desconocen palabras de ahí, pues las escriben, palabras desconocidas. Ustedes vayan viendo también por internet, sacando un texto, la idea principal. Vayan, como se dice, trabajando la parte de lectura crítica, ¿no? Entonces yo mezclo las dos. Español con la parte lingüística, histórica y lectura crítica. Me alegra verlos. Igualmente, profesor. Ya son las 11:29. A las 11:30 se acaba la clase, ¿no? Sí, señor. Listo, entonces nos estaremos viendo mañana. Recuerden, lean. Dentro de 8 días, profe. Dentro de 8 días, perdón. La costumbre. Entonces, dentro de 8 días nos estaremos viendo. Esta semana, pónganse a leer. Miren también sus cosas que ustedes necesitan para ir avanzando. Mucha lectura, mucho significado de palabras. Vayan mirando pruebas, saber en ICFES, vayan haciendo talleres de ustedes ahí y eso les va a beneficiar para las pruebas. Yo enfatizo mucho en las pruebas saber, porque esa es la prueba que les van a evaluar a ustedes las competencias. Recuerden que la educación actual no es por nota, es por proceso, por competencias. ¿Listo? Lo que más nos cuesta es comprender. Por eso es que le estoy trabajando esto, pero no se preocupen, que lo van a ir haciendo. Pregunte a los grupos que han salido y verá cómo les ha ido conmigo en los procesos de aprendizaje, porque les he enseñado mucho la parte de comprensión, que es lo que más duro les da a veces. Usted comprende y comprende un ejercicio de matemáticas, usted al leer ya va a interpretar un problema de química, etc. Listo, muchachos, entonces nos vemos dentro de 8 días, 11:31. Cuídense mucho, bendecida tarde. Gracias, profe. Feliz tarde. Que disfruten la posesión Gracias, profe. Hasta presidencial. luego. Igualmente, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, que estén muy Gracias, bien. profe. Buen día. Dios, bendiciones para todos. Chao, Amén. profe, gracias.